Si vemos en la Biblia, un hombre principal le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? El humano con su propio esfuerzo no puede recibir la vida eterna. Sea cual sea la acción que haga, el hombre no puede recibir la vida eterna por sí solo. Las personas suelen pensar que si cumplen las leyes pueden obtener la vida eterna, pero no puede lavar sus pecados por sí mismo. Tampoco existe un buen corazón dentro de nosotros. Nosotros los humanos, por cualquier cosa que hagamos, recibiremos la maldición. Si el humano pudiera volverse bueno por sí mismo, Dios no hubiera enviado a Jesús a la tierra. Dios envió a Jesús a la tierra porque el humano no puede solucionar el problema del pecado. Sin embargo, la mayoría de las personas no piensan así. Yo este mes di el diezmo, escuché la palabra del pastor y mi corazón mejoró. Estos días estoy asistiendo sin falta a los cultos del domingo. Dios no piensa de esa manera. Por eso la Biblia nos dice que dentro de nuestros actos no hay ninguna acción que pueda agradar a Dios. Las personas que no conocen exactamente la Biblia mezclan la palabra de Dios y su pensamiento. Yo he ayudado a personas necesitadas, he diezmado y he ayunado. Pensamos que todas estas cosas van a agradar a Dios, pero Él nos dice, no es así. Todos ustedes son sucios, malvados e inútiles. Dios solo recibe las cosas que provienen de Jesucristo, pero muchas personas piensan muy diferente. La razón por la que el cristianismo se desvió es porque las personas empezaron a mezclar sus acciones con la vida de creencia. Hoy leímos el libro de Jeremías, capítulo 31, desde el versículo 31. Me gusta mucho esta palabra, por eso la memoricé. Entre más leo y leo, puedo disfrutarla más. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31. Dios nos dijo que iba a establecer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si realmente conociéramos esta palabra, todos danzaríamos con gozo. Dios estableció el primer pacto mediante la ley y los 10 mandamientos. Una vez compartí este tema en el Congreso de Líderes Cristianos y un pastor me preguntó: Pastor, ¿los 10 mandamientos son ley, no el pacto de Dios? Y yo le pregunté a él: Pastor, ¿usted sabe dónde se guardaban las tablas de los 10 mandamientos? Se guardaban dentro del arca. ¿Sabe si el arca tiene otro nombre? Es el arca del pacto de Jehová. ¿Por qué se llama el arca del pacto de Jehová? Las personas no conocen bien este tema, pero antes de que Dios permitiese la ley, el pueblo de Israel salió de Egipto en el año 1491 a.C. Ese año no es mencionado en la Biblia, sino que se fundamenta en los hechos históricos. José fue vendido a Egipto y nombrado primer ministro, y en los años de sequía, Jacob, su padre, y su familia se trasladaron a Egipto y se establecieron allí. Siendo José el primer ministro, les ofreció el mejor terreno a su padre y a sus hermanos, la tierra de Gosén. Cuando observamos el mapa de Egipto, el río Nilo nace en el sur de África, atraviesa Egipto y desemboca en el mar Mediterráneo. En esta desembocadura, el río Nilo conforma un delta a orillas del mar Mediterráneo. En el caso del fondo del río Nakdong y el río Han de Corea, está hecho de arena. Esta arena es muy pesada y se asienta completamente. Es diferente en el río Nilo. Allí la arena viene desde el interior del continente de África, más ligera, como hojas podridas con el agua. Las hojas podridas y algunas cosas livianas flotan y se acumulan en la parte baja del río Nilo, y al acumularse ya el río no puede fluir, entonces se desvía antes de llegar al mar, formando un afluente. Normalmente al río se unen los arroyos de agua y juntos van formando como una ruta río abajo. En el río Nilo aparecen los afluentes continuamente debido a los sedimentos del suelo en la parte de abajo del río, formando un delta. La tierra del delta del río Nilo era muy fértil. A esta tierra se le llamaba Gosén y allí habitó el pueblo de Israel. En la Biblia está escrito que el pueblo de Israel, oprimido por el faraón, rey de Egipto, los israelitas sufrían mucho y salieron de este lugar por la guía de Moisés, cruzando el Mar Rojo y entrando a la tierra de Canaán.
Al salir de Egipto por un tiempo, los israelitas acamparon en una región de la península del Sinaí, donde se encuentra el monte Sinaí, y un día Dios llamó a Moisés a la cima de este monte. Dios habló al pueblo de Israel diciendo: ustedes vivían en Egipto conforme a sus leyes. Ahora que ya salieron de allí, no tienen ley. Les doy pues mi ley. Si la guardaren, bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Aquí hay un punto importante. Voy a leer el libro de Éxodo capítulo 19, versículos del 5 al 8. Ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Éxodo 19, 5 al 8. Dios se comprometió con el pueblo de Israel. ¿Y de qué forma se comprometió? De que si cumplían toda la ley recibirían su bendición. Ahora veamos en Deuteronomio capítulo 28 lo que está escrito detalladamente. En esta palabra Dios no solo menciona la bendición que iban a recibir, también les habla sobre la maldición que vendría sobre ellos por no cumplir la ley y guardar sus mandamientos. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Deuteronomio 28:15. Dios dividía la maldición y la bendición. Está escrito que si cumplieran la ley de Dios, recibirían la bendición, pero si no la cumplieran, recibirían la maldición. Pero en Éxodo capítulo 19, en el versículo 8 dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Éxodo 19:8. Obviamente ellos cometieron un error. Debieron decir: oh Dios mío, jamás podremos cumplir la ley de Dios. Nos desviaremos. Ten misericordia de nosotros. Pero ellos afirmaban que cumplirían todas las condiciones de la ley. Por eso Dios se las entregó. ¿El pueblo de Israel cumplieron la ley como ellos dijeron? Obviamente no podían cumplirla. Aquel día, cuando llegó la ley de Moisés, el pueblo de Israel estaba danzando. Habían hecho un becerro de oro, y aunque más de 3,000 personas murieron, ellos se comprometían y se esforzaban por cumplir la ley, pero constantemente llegaba la maldición por parte de Dios. ¿Ellos cumplieron la promesa de Dios o la incumplieron? Todos la incumplieron. Si ellos talaban el árbol en el día de reposo, morían. Si adulteraban, morían. Todos fueron mordidos por la serpiente ardiente, morían y morían, morían y morían. Después de haber recibido los 10 mandamientos, continuamente llegaba la maldición a sus vidas. La razón por la cual Dios nos entregó la ley no fue para que la cumpliéramos y recibiéramos la bendición por medio de ella, sino para que pudiéramos reconocer que somos pecadores ante la ley y de esta manera pudiésemos recibir la salvación. Pero lamentablemente la gente quiere cumplir la ley con todo su corazón y esfuerzo. Por ello se desvió el propósito de la ley. Dios nunca nos rechaza, no nos odia, Él nos ama, pero en aquel momento tenía que enviar la maldición porque lo había prometido a su pueblo. Si no cumplían la ley y guardaban sus mandamientos, iban a recibir la maldición. Por eso continuamente la recibían. Dios miraba al ser humano desde el cielo y ¿saben qué decían las personas? Hice una ofrenda. Mi fe creció. Ahora voy a recibir la bendición.
piensan de esa manera, pero Dios dice, si tú haces así, vas a recibir la maldición. Durante la época del diluvio de Noé, muchas personas debieron haber recibido la maldición conforme a la palabra de Dios, pero muchos de ellos consideraban, ¿qué tan malo soy? Yo no necesito construir el arca porque yo soy una buena persona. Cuando Dios miraba a la humanidad, todos tenían que recibir la maldición y hoy es igual que en ese tiempo. Dios ya cambió su corazón. En Jeremías capítulo 31 dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31. ¿Por qué cambió el corazón de Dios? Cuando Él estableció el primer pacto a través de la ley, el pueblo de Israel estaba engañado por Satanás, porque creía que recibiría la bendición de Dios después de cumplirla. Pero no era así. Toda la gente incumplía la ley, por eso toda la gente debía recibir la maldición. Amados, si una persona después de robar hace una buena obra, ¿por eso ya es lavado su pecado? De ninguna manera. Si hace una buena obra, es solo eso, una buena obra. Y si roba, es robo. Toda la gente tenía que recibir la maldición porque incumplió la ley de Dios. Hoy en día las personas, mientras se congregan en la iglesia, piensan de esta forma. Yo participo del culto dominical, oro y leo la Biblia, entonces seré bendecido. Pues Dios piensa diferente. Cuando Dios le dio la ley al hombre, le dijo, si obedeces esta ley, recibirás mi bendición, pero si no la guardas, recibirás mi maldición. En aquel momento el hombre debió decir, oh Dios mío, ten compasión de nosotros que somos perversos. No podemos cumplir la ley, aunque lo intentemos. No podremos hacerlo. Somos dignos de ser destruidos. Oh Dios mío, ten compasión de nosotros, no podemos guardar tus mandamientos. Sin embargo, el ser humano confiaba tanto en sí mismo que creía que podía cumplir la ley. Un intérprete de la ley le preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Si tú haces algo que va en contra de la ley, recibirás maldición, destrucción e irás al infierno. Jesús le respondió al intérprete de la ley, ¿cómo lees y cómo entiendes de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le decía que los cumpliera. Pero ¿cómo el hombre podría hacer eso? ¿El hombre cómo puede amar y adorar a Dios con todo su corazón? Una vez conduje mi automóvil hacia el centro. Mientras esperaba que la señal en rojo del semáforo cambiara, leía la Biblia. Detrás de mí alguien tocó el pito y cuando miré la señal ya había cambiado. Los otros vehículos se estaban moviendo, solo mi vehículo estaba detenido. Cuando una persona conduce un vehículo debe concentrarse, si no lo hace puede ocurrirle lo mismo. ¿Qué opina? Así somos. ¿Podemos adorar a Dios con todo nuestro corazón? De ninguna manera. ¿Puede amar a su prójimo como a sí mismo? Y si mi prójimo tiene hambre, yo no tengo hambre. Y si mi prójimo tiene frío, yo no tengo frío. ¿Cómo yo podría amar a mi prójimo como a mí mismo? Cuando mi prójimo tiene frío, yo también debo sentir frío y compartirle mi ropa. Cuando mi prójimo tiene hambre, de igual forma yo debo sentir hambre y compartirle mi alimento. Realmente es imposible que una persona ame a su prójimo como a sí mismo. Es imposible. El ser humano se enaltece, es vil, perverso y malo, pero aún en esta condición considera que tiene la capacidad de cumplir la ley. De ese corazón surgen los problemas, pero la palabra nos transmite hechos maravillosos. Dios nos dijo que haría un nuevo pacto. La primera promesa es la ley que nos traía la maldición, pero Dios ama al hombre y Él no quiere que recibamos maldición. Por el contrario, su corazón para nosotros es para bendecirnos y por eso Dios estableció un nuevo pacto. En San Juan capítulo 8 hay un pasaje interesante acerca de una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Los fariseos y escribas la trajeron delante del Señor y dijeron, Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Según la ley, ella debe ser apedreada. Maestro, ¿usted qué dice? Una mujer sorprendida en el acto del adulterio
según la ley, debía ser apedreada hasta morir. ¿Había alguna ley que pudiese salvarla? No existía. Necesitaban un nuevo pacto. Jesús escribía en la tierra con sus dedos y los fariseos y escribas se preguntaban qué escribía. La escritura de Dios en la Biblia aparece 2 veces. En una ocasión, alguien nos dijo que en el libro de Daniel, en donde Dios escribió con sus dedos Mene Tekel Ursabin, fue escrito con la mano del hombre. No es el dedo de Dios. La escritura de Dios solo aparece 2 veces en la palabra. La primera vez cuando Dios hizo las tablas de los 10 mandamientos y la segunda vez con la mujer adúltera. ¿Por qué hizo de esa manera el Señor? Según la ley, ella debía haber sido apedreada. Por eso Jesús tenía que establecer el nuevo pacto. Veamos el libro de Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, del 31 al 34. Dios estableció el segundo pacto. Si juzgamos a la mujer adúltera según la primera ley, ella debería ser apedreada hasta la muerte. Pero la segunda ley le dice: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Por mucho tiempo dominaba la primera ley, y si querían salvarla, tenían que cambiar la ley. Por eso Jesús escribió un nuevo pacto con sus dedos. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando ella recibía el juicio por el nuevo pacto, fueron perdonados sus pecados, y Dios no se acordará más de su pecado. Muchas personas se esfuerzan por limpiar sus pecados por sí mismos. Pero, amados, el perdón del pecado no se puede lograr por su esfuerzo. Dios los lavó y limpió. Esto es el nuevo pacto. Jesús juzgaba a la mujer adúltera según el nuevo pacto. Ni yo te condeno. ¿Por qué hablaba en esa manera? Porque Jesús perdonó todos sus pecados. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¡Qué maravillosa es la palabra! Cuando leí este pasaje de la Biblia, estaba tan contento y danzaba. ¡Guau! Dios perdonó nuestros pecados. Por mí mismo no podría limpiar mis pecados, pero Dios lo hizo. Él los limpió. Es maravilloso. Y danzaba y gritaba de alegría. Esta es una nueva promesa. Ley, vete de aquí. Ahora es la época del nuevo pacto. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! ¿No es cierto? Sin embargo, muchas personas están atadas bajo la ley. Cada domingo muchas iglesias memorizan los 10 mandamientos, pero realmente a Dios le disgusta eso. ¿Cuándo Dios nos ha pedido que leamos todos los días los 10 mandamientos que están escritos en las tablas? Obviamente Dios dijo que las guardáramos dentro del arca y las pusiéramos en la tapa del propiciatorio. Después de poner la tapa, ¿qué dijo Dios? Ángeles, por favor, cubran con sus alas para que la tapa no se abra. Luego dijo que nunca veamos lo que hay dentro del arca. Una vez el pueblo de Israel perdió el arca durante la guerra con los filisteos. Luego el arca regresó a la tierra de Israel. Y en aquel momento Elí era el sacerdote. Lamentablemente no había quien pudiese recibir el arca. La gente de Bet-Semes miró dentro del arca y más de 70,000 personas murieron. Dios le había dicho a Israel que no sacaran ni vieran las tablas de la ley después de haberlas puesto en el arca. No es necesario esforzarnos para recibir el perdón del pecado. Dios prometió perdonar nuestros pecados. Si Él no cumpliera sus promesas, sería un mentiroso. Pero Dios nunca miente.
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios perdona mis pecados, sus pecados, los pecados de los hermanos y de las hermanas, sin importar que sea una persona guapa o fea. Él perdona nuestros pecados y nos dijo que no los recordaría más. Supongamos que nosotros confesamos nuestros pecados a Dios. Oh Dios, yo robaba. ¿Qué hiciste con los pecados? Yo perdoné todos tus pecados. No los recuerdo. No quiero recordar más tus pecados. Oh Dios, yo mentía. Yo limpié todos tus pecados. No quiero recordar más. Muchísimas gracias, Dios. Si el pastor Lin Minchul me perdonara mis pecados, me sentiría inseguro. ¿Pastor Lin Minchul limpió todos mis pecados? ¿Limpió todos nuestros pecados? ¿Cómo haría él con el pecado de mi hijo y de mi hermano? Me sentiría muy inseguro. También, si me dijeran que yo perdoné el pecado, ¿cómo podría limpiarlo? No puedo. Dios habló, perdonaré la maldad de ellos, luego no me acordaré más de sus pecados. Dios no recuerda sus pecados y ustedes están diciendo frecuentemente, yo pecaba, yo mentía, adulteraba. Por favor, ya no pensemos ni hablemos de esa manera. Dios perdonó nuestro pecado y no recuerda más nuestro pecado. Amén. Hace poco tiempo estuve en Tanzania. Alquilamos un salón para realizar el Congreso de Líderes Cristianos. Al principio pensábamos que participarían 500 personas, pero asistieron más de 2,000 personas. Durante una de las predicaciones, la gente que se encontraba en la mitad del salón estaba compartiendo y de repente se levantaron y comenzaron a danzar. Por primera vez vi una escena como esa. A través de la palabra de Dios, los pastores danzaban. Ellos estaban bien afligidos por su pecado, pero cuando pudieron recibir el perdón del pecado, estaban tan agradecidos, por eso ellos danzaban. Aunque soy nada, la gente escucha y recibe el perdón del pecado, y por eso lloro de emoción. Solo hay diferencia del idioma, pero la palabra de Dios es igual. Cualquier persona puede danzar con gozo después de recibir el perdón del pecado por la palabra de Dios. También estoy muy agradecido y quisiera danzar. Aunque danzara 100 veces, 1000 veces más, me faltaría para terminar de agradecer. Aunque quisiera hacer cualquier cosa, no hay una manera para pagar la gracia de Dios. Aunque no soy nada, Dios se acordará de mí, porque Dios perdonó todos mis pecados. Quisiera anunciar el Evangelio a todo el mundo. El libro de Jeremías, en el capítulo 31, el versículo 34 dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén, amén, amén. Lloro frecuentemente de agradecimiento. Aunque tengo dificultades, me insultan, aún tengo este gran agradecimiento. Anhelo que todos nosotros vivamos en esa gracia. Por favor, todos los oyentes y participantes crean en esa palabra. Jeremías capítulo 31, versículo 34. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. ¡Aleluya! Dios los bendiga. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos. A estos hombres sucios usted los ha amado. Hemos sido arrogantes, malos, sin conocer su voluntad y nos hemos dirigido conforme a nuestros pensamientos. Sin embargo, Dios, conforme a su pacto, usted ha perdonado toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, y ya no se acuerda de nuestro pecado. Ayúdenos a creer esta verdad. Confiamos que usted nos va a ayudar. Las personas que oyen esta transmisión tenían el pensamiento de que eran pecadores. Pero esta palabra, al vencer el pensamiento en su corazón, el pensamiento de que aún son pecadores, que no permanezca en su corazón. Porque perdonaré la maldad de ellos
y no me acordaré más de sus pecados. Al permanecer esta palabra en nosotros, queremos que nos libere de nuestro pecado y con un corazón limpio, Señor, permítanos la bendición. Señor, le agradecemos por esta campaña. Permítales la bendición a todas las personas que oyen este seminario. Le alabamos con aleluya, Señor. Le agradecemos porque podemos realizar esta transmisión en muchos países. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Alabamos al Señor.